Y usted probablemente ya se dio cuenta, hoy se concretó la nueva alza de 10 pesos en el valor del pasaje del Transantiago y esta medida claramente ha provocado molestia en los usuarios y es vista con atención desde el Congreso, donde algunos parlamentarios han pedido crear una subvención para las familias del primer quintil y adultos mayores o otras propuestas. Queremos conocer más justamente de este tema y de las propuestas. Nos acompaña acá en el estudio de CNN Chile la senadora de la UDI, Ana Fumbaer, una de las impulsoras además de la campaña No Más Alzas en Transantiago. ¿Cómo está, senadora? Gracias por estar con nosotras. Gracias, Caterina, a ustedes. Bueno, partamos por lo más contingente. Usted estuvo hoy día en una reunión con el ministro de Transportes para plantearle una propuesta principalmente preocupada por esta alza. ¿Qué fue lo que en específico usted le planteó al ministro? Lo que pasa es que el alza del Transantiago en los últimos tiempos se debe al déficit que ha tenido el Transantiago. Y de eso se hace cargo el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Parlamento y que yo espero que aprobemos lo antes posible, porque este proyecto lo que hace es tener un subsidio al precio del Transantiago y por lo tanto que el déficit no lo paguen las familias, sí, como ha sido hasta ahora, sino que lo pague el Estado. Pero eso no te soluciona el alza que tenemos ahora, porque el alza de ahora depende del IPC, o sea, en el fondo de la inflación. ¿Y de qué es lo que depende finalmente la inflación? En gran parte y específicamente cuando estamos hablando del pasaje del Transantiago, del precio de los combustibles. Y es por eso que yo le fui a proponer al ministro que ya no se pague más el impuesto a los combustibles en el transporte público. Esto va a significar una caída en el precio del Transantiago porque el precio se calcula con el impuesto al combustible y si es que ya no tenemos impuesto al combustible, entonces este alza de ahora no la hubiésemos tenido o hubiese sido mucho menor. En el fondo es una medida más rápida que la medida de largo plazo, que es la medida del subsidio. ¿Eso como una medida provisoria mientras se saca adelante el subsidio permanente del Transantiago? No, porque la medida del subsidio al Transantiago va apuntada específicamente al déficit que genera el Transantiago. O sea, si es que nosotros hubiésemos tenido... Claro, pero no está subiendo por déficit el ahora no está subiendo por déficit. Entonces, si es que nosotros hubiésemos tenido el proyecto de ley aprobado ahora, esta alza la hubiésemos tenido igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo, como parlamentaria de Santiago, como senadora por Santiago, que las familias de Santiago ya no pueden soportar más alzas al precio del pasaje que pagan todos los días. Y por lo tanto, y esto también es en regiones así, pero nosotros en Santiago lo hemos sufrido fuertemente con este cambio de sistema. Hasta ahora lo han pagado siempre las familias. Yo creo que ahora tiene que empezar a pagarlo el Estado. ¿Cómo lo va a pagar el Estado? El déficit lo paga a través de un subsidio. Pero igual va a haber variaciones por el precio del IPC. Y un factor importante es el factor del precio de los combustibles, que a nivel internacional también está subiendo fuertemente y va a seguir presionado. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando yo? Por lo menos saquémosle el impuesto a los combustibles. Y si es que le sacamos el impuesto, entonces eso va a generar también un efecto sobre cómo se calcula el precio, va a tener un precio más bajo y por lo tanto vamos a afectar menos a la familia. ¿Quién se lleva el costo? El costo se lo lleva el Estado porque ya va a tener menos recaudación porque ya no va a tener ese impuesto. En ese sentido, ¿tuvo buena acogida su propuesta por parte del ministro? ¿Hay posibilidades de que el gobierno la pueda patrocinar para que eventualmente se convierta en proyecto de ley? Bueno, a mí me encantaría que el ministro dijo que le parecía interesante la propuesta, me dijo que lo iba a estudiar y que efectivamente el precio de los combustibles tiene un efecto sobre el precio del Transantiago y que de hecho el alza que tenemos ahora es en parte importante por el alza del precio de los combustibles y que por lo tanto esto ayudaría. Él quedó de estudiar si es que el camino es el camino que yo le propuse o si es que tenemos otro camino, pero lo importante es que al final tengamos efectivamente una caída, no solamente en el largo plazo por la diferencia que se produce por el déficit que produce el sistema actualmente, eso lo solucionamos a través de la ley que está en el Congreso, sino que también una medida más rápida, más para solucionar el tema de ahora y en el largo plazo el tema que produce el efecto del aumento del precio de los combustibles. Y esta es una medida, por lo tanto, adicional al proyecto que se encuentra en este momento en el Congreso. Bien sabemos que para que un proyecto pueda tener futuro, primero es esencial que cuente con el apoyo del gobierno para los tiempos legislativos y también el apoyo de otros parlamentarios. En ese sentido, ¿usted ha tenido la posibilidad de conversar con otros de sus colegas? Bueno, nosotros siempre trabajamos esto en conjunto con Gustavo Asbun, que es presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara, y por otra parte hay que socializar esta propuesta. Es una propuesta que nace de ver lo que está sucediendo ahora, una propuesta que busca enfocarse en la situación que estamos viviendo actualmente, que no tiene que ver con el déficit, como lo han dicho algunos, sino que tiene que ver efectivamente con el IPC y específicamente
especialmente con el precio de los combustibles. ¿No puede ser un poco peligroso, podría llamarse de algún modo, senadora, que se accediera a restarle impuestos a los buses por el hecho de circular, por el hecho de ser parte de Transantiago, en el sentido de que otros gremios también podrían solicitar lo mismo? Mire, ¿sabes lo que pasa? Que yo en general estoy a favor, y nosotros en la UDI lo hemos dicho muchas veces, a favor de que se elimine el impuesto a los combustibles, por diversas razones. Pero parece ser que eso no puede ser muy posible, por lo menos bueno, ahora. El gobierno en parte lo ha acogido a través del proyecto de ley que envió al Congreso. A mí me gustaría una cosa que fuese un poco más drástica, que dijera, mire, no vamos a pagar más impuestos a los combustibles, pero lo que es absolutamente defendible, y yo creo que nadie se va a negar, es que esto suceda en el caso del transporte público. ¿Por qué? Porque con eso llevamos a que el precio del transporte público sea más bajo y la gente use el transporte público. Y obviamente, adicionalmente a eso, no solamente se trata de disminuir el precio, o sea, hoy día que no siga subiendo, yo espero que no siga subiendo de verdad, porque esto significa que para las familias esto es un costo directo en la vida todos los días, pero adicionalmente tiene que ser un sistema mejor, y en eso está trabajando el Ministerio a través de mejores recorridos, a través de no tanto transbordo, etcétera, a través de más vías exclusivas. Pero nosotros tenemos que lograr, especialmente en ciudades como Santiago, que el transporte público funcione bien y que por lo tanto la gente vea el transporte público como una alternativa real al auto, cosa que no tengamos tanto taco con los autos. Claro, y los problemas que se ven en las calles. Vamos a ver además lo vivimos los santiaguinos todos los días, ya sea en el auto o en el transporte público. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar un mejor sistema de transporte público y un sistema más barato de transporte público. Yo viví, cuando hice mi doctorado, casi 3 años, un poco más de 3 años, en Alemania. Y uno ahí tiene un transporte público que es fantástico. Y uno no usa el auto, usa el transporte público y usa la bicicleta. Así funcionan las ciudades en los países desarrollados. Nosotros tenemos que avanzar y mirar hacia allá. El otro día estuvimos inaugurando una ciclovía en La Reina que une Peñalolén con Las Condes. Ahí también se está avanzando. Tenemos que avanzar en todos los frentes al mismo tiempo, pero sobre todo en un país como Chile, no solamente para mejorar la calidad de vida, sino que también para aliviarle el bolsillo a la clase media y a las familias más pobres de nuestra capital. Que es la más afectada. Vamos a estar atentos además al futuro de esta instancia legislativa. Senadora, le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, que estén muy bien.